En teoría, uno se acerca a la jubilación o ya está en edad de jubilarse y se encuentra con mayor libertad. Pero eso no es positivo para todo el mundo. Algunos encuentran esa libertad abrumadora. Algunos extrañan a los hijos que se van del hogar o pasan de los hijos a los nietos sin escala y sientes que le faltó espacio. Otros simplemente se aburren. Esa franja etaria, los mayores de 50 años, una etapa que podríamos llamar la madurez, es entonces una con varios desafíos. En ellos se centran los nuevos grupos terapéuticos con los que está trabajando la psicóloga Beatriz Angulo. En lugar de una terapia individual, la idea es que varias personas compartan sus experiencias y que juntos se encaminen hacia una reinvención. Por eso, el taller se llama Más 50 Reinventándonos. ¿Qué formato puede tener esa reinvención? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con Beatriz Angulo, quien nos visita aquí en el estudio. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Bienvenida para mí estar acá. La verdad es un placer. Los oyentes recordarán a Beatriz como columnista, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿no? Sí, por eso llegar acá, a este lugar real, ¿no? De alguna forma entrar y estar acá en la radio, creo que es lo que yo te comentaba ahora, Romina. Bueno, es como un salto, ¿no? De aquello que no fue tan lejano en todos nosotros, que fue la pandemia, donde disfruté muchísimo cada nota. Porque bueno, era un desafío, me parece, ¿no? En ese encierro y decís, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué hago sin mis pacientes, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué hago ahora? Entonces, desde ese lugar, haciendo las notas en ese silencio, después empezaron el trabajo, empezamos todos por videollamada, pero mucho tiempo estuvimos como también muy solos, ¿no? Cada uno. Entonces disfruté mucho eso. Entonces venir acá dije, bueno, qué lindo, que disfrute, pero cuando uno llega acá, les cuento, hay muchas pantallas. Fue cambiando la radio en mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, gracias. No, gracias a ti por visitarnos. Y a ver, un poco también eso que viviste en la pandemia y eso que experimentamos todos en la pandemia tiene que ver con esta nueva forma de trabajo que has planteado, que tiene que ver con estos grupos, por ejemplo, con los que plantean este tipo de charlas, estos desafíos. Mira, sí, un poco sí. ¿Por qué? Porque bueno, creo que la pandemia nos hizo a todos como cuestionarnos, pensarnos desde lo individual y desde el colectivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó internamente? Entonces, bueno, uno empieza a ver los coletazos, y más ahora las consultas de todas las edades, adolescentes, niños, chicos, angustia, bueno, muchísimas cosas por las que se está consultando, no se está dando abasto, los psiquiatras de niños y adolescentes realmente no tienen horas, eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Y también los terapeutas. Entonces fue como que dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Vamos a detenernos a pensar un poco qué nos pasó. Y en lo personal dije, bueno, lo mío es la consulta. Hace 31 años que me dedico a esto, a la clínica. Cuando digo la consulta se está en el consultorio, de distintas formas, en el hospital. Pero bueno, en pacientes y en un mano a mano más bien, claro, ¿no? Algunos talleres hice, sí, con médicos, con mamás y bebés, talleres de canción de cuna. Pero dije, bueno, ¿cómo poder de alguna forma plasmar, usar, pensar esto en otros ámbitos, que fueran como más sanos, por decirlo de alguna manera, más preventivos? Y bueno, y empecé a darle forma, empecé a escuchar amigas, ¿no? Donde se repiten situaciones, cuentos, anécdotas, vivencias, pacientes y bueno, y a mí misma. Y ahí fue como que fui juntando todo esto y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y fue ahí que empecé como a buscar dinámicas distintas. Esto no son, tú dijiste ahí, grupos terapéuticos. No son grupos terapéuticos. Son talleres que pueden tener un fin terapéutico. Quiero aclararlo. Bien. Porque mi formación, y me dedico a la psicoterapia psicoanalítica, es bien distinto. Estos son talleres. ¿Y por qué esto? Porque con herramientas de coaching, empecé a ver que podía, bueno, hacer otras cosas, otras dinámicas, juegos,
cartas, distintas cosas para poder pensarnos desde otro lugar. ¿Ah? Es distinto. Eso es lo que quiero aclarar. Perfecto. Es distinto. ¿Y por qué pusiste el foco en los 50 o los más 50? Bueno, más 50, porque yo estoy en esa etapa de vida. Ajá. Más 50 o más, bastante más de 50. Y empecé a ver que se cierran muchas cosas, pero se abren una cantidad de otras. Y uno dice, hasta hace unos años quizás tener 50, 60, 70, qué viejo, ¿no? Viejo. Y ahora, con la expectativa de vida que tenemos, 90 más, ¿no? Que está la cosa cambiando. Tenemos que replantearnos de otra manera cómo vivir, ¿no? Si uno decía, a los 70, pero no, ahora la expectativa es otra. Con esta nueva expectativa también tenemos que decir, ¿y ahora yo qué hago? Hoy temprano un paciente por videollamada me decía, ¿cómo empiezo a pensar qué hago? Un hombre que trabaja todo el día en algo que le apasiona, ¿cómo voy pensando qué hacer? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Cuando me retire, cuando me retire, que no le queda tanto, ¿no? Qué miedo de retirarse. Y es una etapa donde no estamos muy contemplados, o no se está muy contemplados, ¿no? Porque hay trabajos que podemos seguir hasta los míos, 70, 80, terapeutas, analistas, pero hay que seguir. ¿Cuánto hay que seguir? ¿No? Sí, y tenés razón que no. A ver, siempre el momento de la jubilación, siempre para una persona es importante y es movilizador. Sí. Pero queda en esa persona, no se habla normalmente de eso como gran temática, o qué les pasa a las personas en esa situación. No se habla, y entonces sí en la consulta privada, sí. La consulta lo traen, y surgen temas que se van repitiendo. Entonces yo fui viendo eso, se repite, mis hijos se van, mis hijos se fueron, muchos están viajando, el nido vacío. Si bien la teoría está, hasta que uno no vive las cosas, son distintas, ¿no? Entonces sí, en el día a día ya no tener que andar. Ahí está, ¿no? La comida, vianda, llevar, traer. Pero también para los que no son padres, para los que no tienen hijos, también se replantean, trabajan mucho, ¿qué hago? ¿Tengo que llenar mi tiempo? Empiezan, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Lleno mi tiempo? ¿En qué si no hacía otra cosa? ¿No? Entonces también como ir buscando alternativas transitorias, transicionales, diría yo, desde Winnicott, que es un autor que quiero mucho, que es un inglés, era un pediatra, que él nos contaba lo importante que era esto de la transición de los procesos, ¿no? Y es como, ahora diciendo esto me acordé de una persona, una señora el otro día en un taller que me decía, me jubilé de profesora de inglés, pensaba que iba a hacer esto, pero hay algo en la sociedad que me siento mal. Yo no me siento una jubilada vieja. Claro. ¿No? Entonces estaba como buscando su lugar. Y está también esa presión de a veces de tener que conseguir un hobby, ¿no? Sí. O por ejemplo, capaz que si uno tuvo ese pendiente toda la vida, ¿no? Y dice, en el momento que me jubile, lo voy a tener, y que me voy a dedicar a eso. Pero capaz que no. Capaz que no, y tampoco es tan fácil, ¿no? Porque empiezan, a ver, voy a clase de esto, hago lo otro, pero qué difícil es tener grupos, ¿no? Muchos nos movemos a nivel como muy individual, hay gente que pertenece a un club y entonces ahí tiene como situaciones donde puede compartir su vida, por eso son tan importantes los lugares con otros, ¿no? Porque nosotros estamos y nos hacemos con otros todo el tiempo, ¿no? Me mencionabas antes de que arrancáramos la entrevista, sí. También otra de las preocupaciones que tienen los de 50 o los más 50, como le llamás, es la salud de los padres. Sí. También, ¿no? Bueno, ese es un tema, claro, porque uno quiere ser eterno, ¿no? Con esto de vivir más, ser eterno, y queremos que, estar, vivir, seguir haciendo cosas que a veces el cuerpo no nos permite, ¿no? A nosotros, a todos nos va pasando, ¿no? Dolores, el otro día a un amigo le operaron de la cadera, y chistes por la operación de la cadera, pero pasa tan rápido la vida, ¿verdad? Y a la vez como tan lenta que uno piensa que la vejez viene muy lejos. Y va a depender de cómo vayamos viviendo la vida, el día a día, el presente, creo cómo va a ser esa vejez.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser seguir? ¿Cómo nos va a agarrar? Pero ahí me planteaba Sí. por el hecho de decir, bueno, el que tiene 50 es probable que tenga padres, sí, con Ahí 80, 90, Claro. y que esa sea otra preocupación, Ahí ¿no? está. A veces tener que hacerse cargo, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso, de esos sí, padres. sí. Está bien, dejé los hijos, ya no los cuido más, pero Ahí está. ahora tengo que viene encarar otro etapa, desafío. otra etapa que bueno, que también es la ley de la vida, ¿no? Los padres cuidaron a sus hijos, los hijos cuidan a sus padres. Bueno, son como ciclos que a veces son difíciles, engorrosos, porque bueno, se quiere hacerlo mejor y bueno, y no es tan fácil porque tampoco socialmente está demasiado organizado esto, ¿no? En esto de las pertenencias, ¿no? Estás viejo. ¿Cuándo sos viejo? ¿Cuándo sos viejo, no? Cuando sos maduro. Bueno. Cuando yo escucho maduro, la palabra ya suena fuerte, ¿no? Así que con este panorama y con estas inquietudes que recibías, dijiste, bueno, acá hay un espacio para trabajar, ¿no? Esto hay que ponerlo en común, hay que colectivizarlo y por lo menos descomprimir. ¿Cómo Sí. lo encarás bueno, de esa manera? fue un poco así. Con esto de la salida de la pandemia, uno empezó a ver primero como rápidamente necesidad de juntarse. Algunos con mucho temor, adolescentes con miedo, hay gente que quedó como en el camino encerrada y mucha gente grande que también quedó. Entonces yo me empecé a plantear, bueno, ¿qué se puede organizar? ¿Cómo se puede pensar? Lugares donde uno pueda pensar con otros, hablar con otros. Porque la palabra, en esto como psicoterapeuta, ¿no? La palabra permite de alguna forma sanar, narrarnos. Y lo importante es esto, la posibilidad de narrarnos con otros. Un otro que te escuche, que vaya como uniendo tus pedazos de alguna forma. Entonces, lo lindo fue en estos talleres ver que con una mirada a veces y un comentario de algo quizás como muy ingenuo, saltaron más de una y tuvieron preciosa, fue una intervención. Uno diría, bueno, fue una intervención terapéutica. No dejes todo, ¿no? Y se va dando como algo muy natural, que hasta a mí me llamó la atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, se van a animar, no se van a animar. No solo se animaron, sino que basta, pero vamos a esperar, vamos a darnos nuestro tiempo. Y ojo, esto no es tocar lo individual, ni meternos en la historia profunda, que sí es en el espacio terapéutico. Claro. Esto Ahí entiendo por qué hacías la distinción, ahí está. ¿no? Son algunas cosas, algunos temas y hasta un cierto lugar. Porque bueno, nosotros tenemos, todos sabemos, mecanismos de defensas, una estructura determinada, psíquica, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces es un espacio que abre, pero que no abre tanto como para que, bueno, pueda desbordarse la cosa. ¿Ah? Ahora después quiero hablar de eso, de qué implica el reinventarse y cómo lo plantean en la dinámica, pero me quedé pensando a propósito de la etapa, ¿no? Esa que describíamos de los más 50. Veía algunas, por ejemplo, algunos análisis y algunas crónicas que hacen respecto a esa, la vida a los 50. Hay quien dice, bueno, es como la plenitud del ser humano, porque a los 20, a los 30 estás muy presionado por las cosas que están en tu vida, ¿no? Por ejemplo, decía este especialista, los 20 es qué vas a hacer de tu vida, lo académico, el trabajo. Los 30 es la presión de todo lo que uno estudió y tratar de plasmarlo. Los 40 es tratar de concretar los sueños y las metas que uno tenía, ¿no? A los 20 y los 30. Es como la consolidación. Y dice este experto, bueno, la teoría indica que a partir de los 50 es cuando empieza el disfrute de lo que uno fue sembrando, ¿no? Es el momento de la cosecha. Uno a los 20, a los 30, a los 40 siembra y a partir de los 50 hasta los 80 va disfrutando de sus frutos, planteaba. ¿Compartís? ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso porque, bueno, todas estas etapas que tú vas diciendo nunca quedan atrás, están adentro de uno. ¿No? Como motorcitos, como distintos aspectos que uno tiene, porque uno tiene como muchas vetas, todos los humanos tenemos muchas cosas, y bueno, tenemos que funcionar y tenemos que trabajar, y a veces el trabajo hace que todo eso que tiene que ver con el placer, con el disfrute, bueno, vaya quedando por el camino, ¿no? No hay tiempo, lo voy a hacer cuando pueda, cuando me jubile, y mentira, ¿no? Porque uno después va también enganchando otra cosa. Por ejemplo, muchas mujeres empiezan a ser abuelas, abuelos, y bueno, es un tiempo diferente de mucho. Y otras personas dicen, ¿a mí
que no me agarren, porque yo no quiero estar todo el día cuidando nenes, nietos. Entonces también ahí vamos viendo, ¿no? Bien distinto. Lo que sí se va viendo, creo, es como algo de mayor seguridad, de mayor, quizás confianza, ¿no? Uh-huh. En esto de ir transitando y buscando. Creo que va por ahí, ¿no? Como por ahí. Me gustaba también esto que planteaba este otro escritor, Jonathan Rose, que escribió un libro sobre los 50. Decía, la verdad es al revés de la idea que tenemos. A medida que nos hacemos mayores, nuestros cerebros se vuelven más resistentes al estrés. Experimentamos menos remordimientos, somos más positivos, somos emocionalmente menos volátiles, aprovechamos más el momento, conectamos mejor con la gente e incluso tenemos cierta protección frente al daño emocional causado por la pérdida de la salud. Decía. También, ¿no? Como, sí, bueno. Sí. Es que, bueno, empieza a haber un cambio en todo, corporal, un cambio con los otros, en relación a uno con los otros y los otros con uno. Quizás empiezan a haber más momentos de soledad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, bueno, cuando terminan el liceo y empiezan facultad, quedan muchos perdidos, porque venían con el grupito de amigos, voy a la facultad, no conozco a nadie, y es todo un transitar hasta que se engancha. Después empieza otro momento antes de tener trabajo, que también es como medio de subir, ¿no? ¿Dónde me pongo? ¿Quién soy ahora? ¿Soy adulto? Nuevamente. Y después que uno sigue trabajando, porque, hay trabajos que hay que jubilarse, ahora tenemos todo un tema con la edad de jubilación, pero no es la jubilación desde el punto de vista formal, sino es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué disfruto de otras partes de mí? Y ir encontrando quizás en el camino otros que acompañen esto, ¿no? Me parece que me reía porque uno tiene varios grupos, entonces se ve que acá habían anunciado la nota y tengo un grupo de yoga, lo saludo, y entonces se reían y alguien pone, bueno, los vamos a escuchar hablando de la madurez, algo así como, ¿qué consejos? Es que no hay consejos. La idea es como justamente estos talleres para ir como co-creando juntos, pensando juntos, porque para cada persona va a ser distinto lo que va a encontrar de plenitud. Tiene que ver algo con el bienestar, de empezar a decir, bueno, a ver, ¿por dónde va mi bienestar? ¿No? Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con eso. En teoría, uno se acerca a la jubilación o ya está en edad de jubilarse y se encuentra con mayor libertad. Pero eso no es positivo para todo el mundo. Algunos encuentran esa libertad abrumadora. Algunos extrañan a los hijos que se van del hogar, o pasan de los hijos a los nietos sin escala y sientes que le faltó espacio. Otros simplemente se aburren. Esa franja etaria, los mayores de 50 años, una etapa que podríamos llamar la madurez, es entonces una con varios desafíos. En ellos se centran los nuevos grupos terapéuticos con los que está trabajando la psicóloga Beatriz Angulo. En lugar de una terapia individual, la idea es que varias personas compartan sus experiencias y que juntos se encaminen hacia una reinvención. Por eso, el taller se llama Más 50 Reinventándonos. ¿Qué formato puede tener esa reinvención? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con Beatriz Angulo, quien nos visita aquí en el estudio. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Bienvenida para mí estar acá. La verdad es un placer. Los oyentes recordarán a Beatriz como columnista, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿no? Sí, por eso llegar acá, a este lugar real, ¿no? De alguna forma entrar y estar acá en la radio, creo que es lo que yo te comentaba ahora, Romina. Bueno, es como un salto, ¿no? De aquello que no fue tan lejano en todos nosotros, que fue la pandemia, donde disfruté muchísimo cada nota. Porque bueno, era un desafío, me parece, ¿no? En ese encierro y decís, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué hago sin mis pacientes, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué hago ahora? Entonces, desde ese lugar, haciendo las notas en ese silencio, después empezaron el trabajo, empezamos todos por videollamada, pero mucho tiempo estuvimos como también muy solos, ¿no? Cada uno. Entonces disfruté mucho eso. Entonces venir acá dije, bueno, qué lindo, que disfrute, pero cuando uno llega acá, les cuento, hay muchas pantallas. Fue cambiando la radio en mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, gracias.
No, gracias a ti por visitarnos. Y a ver, un poco también eso que viviste en la pandemia y eso que experimentamos todos en la pandemia tiene que ver con esta nueva forma de trabajo que has planteado, que tiene que ver con estos grupos, por ejemplo, con los que plantean este tipo de charlas, estos desafíos. Mira, sí, un poco sí. ¿Por qué? Porque bueno, creo que la pandemia nos hizo a todos como cuestionarnos, pensarnos desde lo individual y desde el colectivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó internamente? Entonces, bueno, uno empieza a ver los coletazos y más ahora las consultas de todas las edades, adolescentes, niños, chicos, angustia, bueno, muchísimas cosas por las que se está consultando, no se está dando abasto, los psiquiatras de niños y adolescentes realmente no tienen horas, eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Y también los terapeutas. Entonces, fue como que dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Vamos a detenernos a pensar un poco qué nos pasó. Y a lo personal dije, bueno, lo mío es la consulta, hace 31 años que me dedico a esto, a la clínica, cuando digo la consulta es estar en el consultorio, de distintas formas, en el hospital, pero bueno, en pacientes y en un mano a mano más bien, claro, ¿no? Algunos talleres hice, sí, con médicos, con mamás y bebés, talleres de canción de cuna, pero dije, bueno, ¿cómo poder de alguna forma plasmar, usar, pensar esto en otros ámbitos, que fueran como más sanos, por decirlo de alguna manera, más preventivos? Y bueno, y empecé a darle forma, empecé a escuchar amigas, ¿no? Donde se repiten situaciones, cuentos, anécdotas, vivencias, pacientes, y bueno, y a mí misma. Y ahí fue como que fui juntando todo esto y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y fue ahí que empecé como a buscar dinámicas distintas. Esto no son, tú dijiste ahí, grupos terapéuticos. No son grupos terapéuticos, son talleres que pueden tener un fin terapéutico. Quiero aclararlo, bien. Porque mi formación, y me dedico a la psicoterapia psicoanalítica, es bien distinto. Estos son talleres. ¿Y por qué esto? Porque con herramientas de coaching, empecé a ver que podía, bueno, hacer otras cosas, otras dinámicas, juegos, cartas, bueno, distintas cosas para poder pensarnos de otro lugar. ¿Ah? Es distinto. Eso es lo que quiero aclarar. Perfecto. Es distinto. ¿Y por qué pusiste el foco en los 50 o los más 50? Bueno, más 50, bueno, porque yo estoy en esa etapa de vida, más 50 o más, bastante más de 50, y empecé a ver que, bueno, que se cierran muchas cosas, pero se abren una cantidad de otras. Y uno dice, bueno, hasta hace unos años quizás tener 50, 60, 70, qué viejo, ¿no? Viejo. Y ahora, con la expectativa de vida que tenemos, 90 más, digo, ¿no? Que está la cosa cambiando, bueno, tenemos que replantearnos de otra manera cómo vivir, ¿no? Si uno decía, bueno, a los 70, pero no, ahora la expectativa es otra. Con esta nueva expectativa también tenemos que decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Hoy temprano un paciente por videollamada me decía, ¿cómo empiezo a pensar qué hago? Un hombre que trabaja todo el día en algo que le apasiona, ¿cómo voy pensando qué hacer? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Cuando me retire, cuando me retire, que no le queda tanto, ¿no? Qué miedo de retirarse. Y es una etapa donde no estamos muy contemplados, o no se está muy contemplados, ¿no? Porque hay trabajos que podemos seguir hasta los míos, 70, 80, terapeutas, analistas, pero bueno, hay que seguir. ¿Cuánto hay que seguir? ¿No? Sí, y tenés razón que no. A ver, siempre el momento de la jubilación, siempre para una persona es importante y es, ¿no? Movilizador. Sí. Pero queda en esa persona, no se habla normalmente de eso como gran temática, o qué les pasa a las personas en esa situación. No se habla, y bueno, entonces sí en la consulta privada, sí, la consulta lo traen, y surgen temas que se van repitiendo. Entonces yo fui viendo eso, se repite, bueno, mis hijos se van, mis hijos se fueron, muchos están viajando, el nido vacío. Si bien la teoría está, hasta que uno no vive las cosas, bueno,
son distintas, ¿no? Entonces, sí, en el día a día ya no tener que andar. Ahí está, ¿no? La atrás de los comida, chiquilines, ¿no? comida, vianda, llevar, traer. Pero también para los que no son padres, para los que no tienen hijos, bueno, también se replantean, bueno, trabajo mucho, ¿qué hago? ¿Tengo que llenar mi tiempo? Empiezan, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Lleno mi tiempo? ¿En qué si no hacía otra cosa? ¿No? Entonces también como ir buscando alternativas transitorias, transicionales, diría yo, desde Winnicott, que es un autor que quiero mucho, que es un inglés, era un pediatra, que él nos contaba lo importante que era esto de la transición de los procesos, ¿no? Y bueno, es como, bueno, ahora diciendo esto me acordé de una persona, una señora el otro día en un taller que me decía, me jubilé de profesora de inglés, pensaba que iba a hacer esto, pero hay algo en la sociedad que me siento mal. Yo no me siento una jubilada vieja. Claro. ¿No? Entonces estaba como buscando su lugar. Y está también esa presión de a veces de tener que conseguir un hobby, ¿no? Sí. O por ejemplo, bueno, capaz que si uno tuvo ese pendiente toda la vida, ¿no? Y dice, en el momento que me jubile, lo voy a tener, y que me voy a dedicar a eso. Pero capaz que no. Capaz que no, y tampoco es tan fácil, ¿no? Porque empiezan, bueno, a ver, voy a clase de esto, hago lo otro, pero qué difícil es tener grupos, ¿no? Muchos nos movemos a nivel como muy individual, hay gente que pertenece a un club y entonces ahí tiene como situaciones donde puede compartir su vida, por eso son tan importantes los lugares con otros, ¿no? Porque nosotros estamos y nos hacemos con otros todo el tiempo, ¿no? Me mencionabas antes de que arrancáramos la entrevista, sí, también otra de las preocupaciones que tienen los de 50 o los más 50, como le llamás, es la salud de los padres. Sí. También, ¿no? Bueno, ese es un tema, claro, porque uno quiere ser eterno, ¿no? Con esto de vivir más, ser eterno, y queremos que, bueno, estar, vivir, seguir haciendo cosas que a veces el cuerpo no nos permite, ¿no? A nosotros, a todos nos va pasando, ¿no? Dolores, el otro día a un amigo le operaron de la cadera, y bueno, chistes por la operación de la cadera, pero pasa tan rápido la vida, ¿verdad? Y a la vez como tan lenta que uno piensa que la vejez viene muy lejos. Y va a depender de cómo vayamos viviendo la vida, el día a día, el presente, creo cómo va a ser esa vejez. ¿Cómo va a ser seguir? ¿Cómo nos va a agarrar? Pero ahí me planteaba sí, por el hecho de decir, bueno, el que tiene 50 es probable que tenga padres, sí, con 80, 90, claro, y que esa sea otra preocupación, ¿no? A veces tener que hacerse cargo, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso. De esos padres. Sí, está bien, dejé los hijos, ya no los cuido más, pero ahora tengo que encarar otro desafío. Otra etapa que, bueno, que también es la ley de la vida, ¿no? Los padres cuidaron a sus hijos, los hijos cuidan a sus padres. Bueno, son como ciclos que a veces son difíciles, engorrosos, porque, bueno, se quiere hacerlo mejor, y bueno, no es tan fácil porque tampoco socialmente está demasiado organizado esto, ¿no? En esto de las pertenencias, ¿no? Estás viejo. ¿Cuándo sos viejo? ¿Cuándo sos viejo, no? Cuando sos maduro. Bueno. Cuando yo escucho maduro, la palabra ya suena fuerte, ¿no? Así que con este panorama y con estas inquietudes que recibías, dijiste, bueno, acá hay un espacio para trabajar, ¿no? Esto hay que ponerlo en común, hay que colectivizarlo y por lo menos descomprimir. ¿Cómo sí, lo encarás de esa manera? Fue un poco así. Con esto de la salida de la pandemia, uno empezó a ver primero como rápidamente necesidad de juntarse. Algunos con mucho temor, adolescentes con miedo, hay gente que quedó como en el camino encerrada y mucha gente grande que también quedó. Entonces yo me empecé a plantear, bueno, ¿qué se puede organizar? ¿Cómo se puede pensar? Lugares donde uno pueda pensar con otros, hablar con otros. Porque la palabra, en esto como psicoterapeuta, ¿no? La palabra permite de alguna forma sanar, narrarnos. Y lo importante es esto, la posibilidad de narrarnos con otros. Un otro que te escuche, que vaya como uniendo tus pedazos de alguna forma. Entonces, lo lindo fue en estos talleres ver que con una mirada a veces y un comentario de algo quizás como muy ingenuo, saltaron más de una
y tuvieron preciosa, fue una intervención, uno diría, bueno, fue una intervención terapéutica, no dejes todo, ¿no? Y se va dando como algo muy natural, que hasta a mí me llamó la atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, se van a animar, no se van a animar. No solo se animaron, sino que basta, pero vamos a esperar, vamos a darnos nuestro tiempo. Y ojo, esto no es tocar lo individual, ni meternos en la historia profunda, que sí es en el espacio terapéutico. Claro. Esto ahí entiendo por qué hacías la distinción, ¿no? Son algunas cosas, algunos temas, y hasta un cierto lugar. Porque bueno, nosotros tenemos, todos sabemos, mecanismos de defensas, una estructura determinada, psíquica, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces es un espacio que abre, pero que no abre tanto como para que, bueno, pueda desbordarse la cosa. ¿Ah? Ahora después quiero hablar de eso, de qué implica el reinventarse y cómo lo plantean en la dinámica, pero me quedé pensando a propósito de la etapa, ¿no? Esa que describíamos, de los más 50. Veía algunas, por ejemplo, algunos análisis y algunas crónicas que hacen respecto a eso, la vida a los 50. Hay quien dice, bueno, es como la plenitud del ser humano, porque a los 20, a los 30 estás muy presionado por las cosas que están en tu vida, ¿no? Por ejemplo, decía este especialista, los 20 es qué vas a hacer de tu vida, lo académico, el trabajo. Los 30 es la presión de todo lo que uno estudió y tratar de plasmarlo. Los 40 es tratar de concretar los sueños y las metas que uno tenía, ¿no? A los 20 y a los 30. Es como la consolidación. Y dice este experto, bueno, la teoría indica que a partir de los 50 es cuando empieza el disfrute de lo que uno fue sembrando, ¿no? Es el momento de la cosecha. Uno a los 20, a los 30, a los 40 siembra y a partir de los 50 hasta los 80 va disfrutando de sus frutos, planteaba. ¿Compartís? ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso porque, bueno, todas estas etapas que tú vas diciendo nunca quedan atrás, están adentro de uno. ¿No? Como motorcitos, como distintos aspectos que uno tiene, porque uno tiene como muchas vetas, todos los humanos tenemos muchas cosas, y bueno, tenemos que funcionar y tenemos que trabajar, y a veces el trabajo hace que todo eso que tiene que ver con el placer, con el disfrute, bueno, vaya quedando por el camino, ¿no? No hay tiempo, lo voy a hacer cuando pueda, cuando me jubile, cuando... Es mentira, ¿no? Porque uno después va también enganchando otra cosa. Por ejemplo, muchas mujeres empiezan a ser abuelas, abuelos, y bueno, es un tiempo diferente de mucho. Y otras personas dicen, a mí que no me agarren, porque yo no quiero estar todo el día cuidando a nenes, nietos. Entonces también vamos viendo, ¿no? Bien distinto. Lo que sí se va viendo, creo, es como algo de mayor seguridad, de mayor... quizás confianza, ¿no? Uh-huh. En esto de ir transitando y buscando. Creo que va por ahí, ¿no? Como por ahí. Me gustaba también esto que planteaba este otro escritor, Jonathan Rose, que escribió un libro sobre los 50. Decía, la verdad es al revés de la idea que tenemos. A medida que nos hacemos mayores, nuestros cerebros se vuelven más resistentes al estrés. Experimentamos menos remordimientos, somos más positivos, somos emocionalmente menos volátiles, aprovechamos más el momento, conectamos mejor con la gente e incluso tenemos cierta protección frente al daño emocional causado por la pérdida de la salud. Decía. Uh-huh. También, ¿no? Como, sí. Bueno. Sí. Es que, bueno, empieza a haber un cambio en todo, corporal, un cambio con los otros, en relación a uno con los otros y los otros con uno. Quizás empiezan a haber más momentos de soledad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, bueno, cuando terminan el liceo y empiezan facultad, quedan muchos perdidos, porque venían con el grupito de amigos, voy a la facultad, no conozco a nadie, y es todo un transitar hasta que se engancha. Después empieza otro momento antes de tener trabajo, que también es como medio de subir, ¿no? ¿Dónde me pongo? ¿Quién soy ahora? ¿Soy adulto? Nuevamente. Y después que uno sigue trabajando, porque, hay trabajos que hay que jubilarse, ahora tenemos todo un tema con la edad de jubilación, pero no es la jubilación desde el punto de vista formal, sino es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué disfruto de otras partes de mí? Y ir encontrando quizás en el camino otros que acompañen esto, ¿no?
Me parece que me reía porque uno tiene varios grupos, entonces se ve que acá habían anunciado la nota y tengo un grupo de yoga, lo saludo, y entonces se reían y alguien pone, bueno, los vamos a escuchar hablando de la madurez, algo así como, ¿qué consejos? Es que no hay consejos. La idea es como justamente estos talleres para ir como co-creando juntos, pensando juntos, porque para cada persona va a ser distinto lo que va a encontrar de plenitud. Tiene que ver algo con el bienestar, de empezar a decir, bueno, a ver, ¿por dónde va mi bienestar? ¿No? Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con eso.